Porque no todo aquel que partió el pan fue bendecido, algunos solo lo probaron para saber qué tan cerca estaban del abismo. El padre Esteban Molina llegó al caserío de San Nicolás del Silencio un miércoles por la tarde, envuelto en una neblina tan densa que los árboles parecían confesar pecados al viento. El obispado lo había enviado tras recibir una carta sin firma, escrita en latín arcaico, con un solo mensaje: ha regresado. El 13º comensal ha entrado otra vez al templo. El pueblo era un grupo de casas de barro, dispersas entre quebradas andinas. No había electricidad constante, ni señal de teléfono. Solo una pequeña iglesia de adobe con campanario inclinado, una plaza con una fuente seca y los ojos temerosos de los pocos habitantes que aún quedaban. Aquí ya no se reza, padre, le dijo una anciana en voz baja, mientras le ofrecía un mate amargo y áspero. Desde la última misa, las hostias no se disuelven, se pudren. La iglesia de San Nicolás Mártir estaba cerrada con cadenas oxidadas. La llave la tenía un hombre mudo llamado Anacleto, quien solo asintió con la cabeza y se le entregó sin más. Esteban, joven aún, de fe firme y racional, pensó en superstición, en miedos rurales, en el inevitable abandono de lo sagrado en lugares olvidados. Pero al abrir la puerta del templo, la certeza se quebró. El interior olía a humedad, pero también a algo más, un aroma metálico, salado, como sangre seca bajo el sol. Las velas se habían derretido como si hubieran llorado durante siglos. En el altar, el crucifijo estaba de cabeza, sin que nadie supiera cómo. Pero fue el cuadro detrás del altar lo que hizo que Esteban retrocediera un paso. Era una réplica común de la última cena, aunque claramente hecha por manos locales. Los rostros eran familiares, Jesús al centro, los 12 apóstoles a los lados. Pero había una figura más. Al extremo derecho de la mesa, parcialmente oculta entre sombras, un rostro sin definir observaba el pan. Sus manos eran largas, deformes, y no tocaban el vino. Esteban pensó en una mala restauración, hasta que notó que la figura había sido añadida a mano, con pinceladas distintas. Y alguien había raspado una inscripción en la madera del marco: Et ipsi fuit intereos. Sed non homo eret. Y él también estuvo entre ellos. Pero no era hombre. Esa noche, Esteban se alojó en la antigua casa parroquial, vacía desde hacía años. Los documentos del antiguo cura estaban quemados o arrancados. Sin embargo, en el fondo de un cajón encontró un pequeño manuscrito envuelto en un paño rojo. Las páginas estaban en arameo, pero una nota en castellano del siglo XIX lo identificaba como fragmento del Evangelio de Judas el otro. No el traidor, según la nota, sino el doble. El otro Judas. Aquel que nunca fue mencionado por nombre. Las páginas hablaban de un ritual interrumpido. De un pan que no alimentaba, sino que abría la percepción. Y de un comensal adicional en la última cena, oculto por la voluntad de quienes escribieron los evangelios, porque su rostro traía la locura. Bebió del cáliz, pero no lo santificó. Partió el pan, pero no lo bendijo. Y aún así, estuvo allí. Él espera el momento de volver a cenar. La noche cayó como un velo fúnebre. Esteban encendió una vela frente al altar y comenzó a orar. No por miedo, aún, sino por claridad. Pero cuando cerró los ojos, la imagen le vino con fuerza: un largo comedor de piedra, pan sobre la mesa, y un sonido de respiración ahogada, detrás de él. Cuando abrió los ojos, la vela estaba apagada,
y sobre el altar alguien había dejado una única hostia. No estaba blanca. Era negra. Y caliente. Al salir del templo, vio que los perros del pueblo ladraban hacia el campanario. Una figura delgada se desvanecía entre la neblina, sin dejar huellas. En lo alto del campanario, al día siguiente, Esteban encontró una palabra grabada en la piedra con garras o cuchillos: cenae repetitio. La cena se repetirá. Y entonces comprendió que aquel lugar no necesitaba un sacerdote para restaurar la fe. Lo necesitaba como testigo de lo que vendría, de lo que comería. Y tomó el cáliz, y dio gracias. Pero el que no era hombre bebió sin fe, y lo volvió abismo. El amanecer en San Nicolás del Silencio no trajo alivio. A pesar del sol tenue entre las nubes, el aire olía a tierra abierta, como si algo hubiera sido desenterrado durante la noche. El padre Esteban despertó con un dolor agudo detrás de los ojos y un rastro de tierra en los zapatos, aunque no recordaba haber salido. Desayunó en silencio. La mujer que le servía los alimentos en la pensión, doña Violeta, una viuda seca como un tallo, no lo miraba a los ojos. Le dejó un plato de pan casero, pero al tocarlo, notó que el pan estaba húmedo. Al partirlo, un líquido oscuro, denso como tinta, se filtró de la miga. No dijo nada. Lo dejó en el plato y bebió solo té. Salió hacia la iglesia, decidido a bendecirla de nuevo, a purificarla. Pero al llegar encontró la puerta abierta. Dentro, los bancos estaban volcados, los cirios derretidos hasta formar rostros. Sobre el altar, el cáliz ceremonial se encontraba lleno, aunque nadie lo había usado. Esteban se acercó. El líquido dentro no era vino, era espeso, entre púrpura y negro, y reflejaba no su rostro, sino el de otro, sin rasgos definidos, con una sonrisa alargada y sin pupilas. Retrocedió. Tropezó con algo. Era una niña. Pequeña, descalza, de cabello enmarañado y piel cubierta de ceniza. Lo observaba sin parpadear. ¿Quién eres?, preguntó Esteban, inquieto. Yo ya comí, padre, dijo la niña. Pero no me llené. Nadie se llena. Y desapareció corriendo entre los bancos. Las misas que el padre Esteban intentó celebrar esa semana fueron fallidas. El primer día, nadie vino. El segundo, vinieron 5. Uno de ellos sangró por la boca al recibir la hostia. El tercero, vino todo el pueblo. Los rostros eran rígidos. Nadie hablaba. Solo lo observaban, como si esperaran algo más que una bendición. Al elevar el cáliz, uno nuevo, limpio, traído desde su maleta, lo vio, en el fondo del vino, una figura idéntica a la del cuadro de la última cena. El 13º comensal, moviéndose levemente bajo la superficie. Dudó. Pero sirvió. Uno por uno, los feligreses bebieron del cáliz, y al hacerlo, sus cuerpos temblaban. Un anciano vomitó sangre y se arrodilló, no en súplica, sino en agradecimiento. Una mujer empezó a murmurar en griego antiguo. Un joven comenzó a rascarse los brazos hasta sangrar. Esteban no pudo detenerlos. No quería admitirlo, pero sentía que aquello no era una misa. Era una repetición. Un eco de algo más antiguo. Aquella noche, volvió al manuscrito en arameo. Las páginas restantes hablaban de un rito de transubstanciación invertida,
donde no era el cuerpo de Cristo lo que se hacía presente, sino el hambre de un Dios olvidado, uno sin nombre, sin iglesia, sin altar, pero con un recuerdo poderoso en la historia oculta del cristianismo. Una anotación al margen, de puño y letra temblorosa, decía: este ser no es Satán. Es anterior. Es el que fue invitado sin nombre, y nadie osó rechazarlo. Bebió, y su sed creó la maldición. Esteban decidió visitar a la mujer que preparaba el pan. La habían mencionado de pasada, doña Beatriz, ciega, antigua cocinera de la parroquia. Vivía al borde del pueblo, entre gallinas muertas y hierbas colgando de las ventanas. Ella lo recibió como si lo esperara. ¿Quién te dio la receta?, preguntó Esteban, mostrando una de las hostias negras que había guardado en secreto. Un ángel, padre. Hermoso. Con alas al revés. Me enseñó a hacer el pan del recuerdo. El pan que no se olvida jamás. Ese pan corrompe a la gente. No, padre, ese pan lo revela. Esteban retrocedió. Beatriz extendió sus manos hacia él, como buscando su rostro. Al tocarlo, sonrió. Usted también lo vio, ¿verdad? En el cáliz. Su rostro no se olvida. Una vez lo ves, lo reconoces en todos lados. De regreso en la iglesia, Esteban encontró el cuadro de la última cena completamente transformado. Los rostros de los apóstoles estaban vueltos hacia la figura número 13, y Jesús ya no estaba en el centro, sino apartado, como si lo observara con miedo. Las manos del comensal ahora tocaban el pan y el vino. Y una inscripción nueva brillaba al pie del marco, como escrita en vino seco: non cibus est. Est memoria eius. No es alimento. Es su recuerdo. Esa noche, Esteban no durmió. Al cerrar los ojos, soñó que estaba en una cena sin tiempo, rodeado por figuras sin rostro, todas esperando. El pan pasaba de mano en mano, pero nunca se consumía. El cáliz era un pozo sin fondo. Y él, Esteban, estaba al final de la mesa, donde antes había estado el invitado silencioso. Y todos lo miraban. Al despertar, la vela de su habitación se había derretido en forma de cruz invertida. Y en la puerta, alguien había dejado un trozo de pan. Negro. Humeante. Fue entonces cuando entendió. No estaban repitiendo una misa. Estaban repitiendo la última cena, pero no la que bendijo al mundo, sino la que maldecía a quienes no estaban preparados para ver el rostro verdadero del hambre eterno. Y él, no sabía si estaba siendo testigo, o si ya había tomado su lugar entre los 13. Este no es mi cuerpo. Es el cuerpo del que nunca murió. El que jamás resucitó. El que sigue comiendo. El padre Esteban despertó con la lengua pegada al paladar, el corazón latiendo con violencia y un sabor a tierra, ceniza y sangre en la boca. Soñó que comía algo bajo tierra. No pan. Carne. Carne con siglos encima. La hostia negra que alguien había dejado en su puerta la noche anterior ya no estaba. Durante la semana siguiente, el pueblo entero parecía haber entrado en una especie de trance. Los niños ya no jugaban, sino que se reunían en círculos alrededor de fogatas hechas con ramas y páginas arrancadas de Biblias. Las mujeres caminaban de madrugada, con las manos ensangrentadas por una penitencia no confesada. Los hombres ya no hablaban, murmuraban letanías en idiomas antiguos,
con voces que no eran del todo humanas. La iglesia se llenaba, sí, pero ya no para la misa. Se reunían al anochecer, a espaldas del altar, alrededor de la mesa que alguna vez sirvió como ambón. Allí, cada noche, alguien preparaba pan. No de trigo. Nadie decía de qué estaba hecho. Pero Esteban lo veía, húmedo, humeante, latiendo levemente como si respirara. La misa ya no la celebraba él. «Padre, usted ya hizo lo que tenía que hacer», le dijo doña Violeta una noche, mientras le dejaba un caldo agrio y tibio. «Usted fue el testigo. El comensal que faltaba». «¿Testigo de qué?». Ella no respondió. Solo señaló la luna. Esa noche, era completamente roja. Esteban comenzó a perder tiempo. Despertaba en sitios distintos. Una vez en el campanario. Otra en el cementerio, con los pies descalzos cubiertos de barro fresco. Una madrugada, despertó con una hostia negra en la lengua. No recordaba haberla puesto ahí. Pero el sabor, lo hizo gritar durante una hora. Desesperado, buscó en los archivos parroquiales. Ocultos bajo el suelo del púlpito encontró restos de lo que parecía ser el diario del sacerdote anterior, Padre Gabriel, desaparecido en 1987. Las últimas páginas estaban hechas con papel de misal, y tenían manchas oscuras que no parecían tinta. Una entrada destacaba: el ritual no se interrumpe. No es satánico. Es más viejo. Más hambriento. Él vino a la última cena sin ser invitado, y por eso, exige que se repita. Cada cierto número de años. En algún lugar olvidado. Donde nadie haga preguntas. Donde nadie recuerde su nombre. Lo llaman de distintas formas: el tercer Judas, el comensal silente, el hijo del hambre. Pero no es nombre lo que lo invoca. Es el pan. El pan preparado con memoria. La última frase estaba escrita con una caligrafía infantil. Ya no somos cuerpo de Cristo. Somos su olvido. Y el olvido también tiene hambre. Una noche, al entrar a la iglesia, Esteban presenció el banquete. Todos estaban allí. Los pobladores sentados en una larga mesa improvisada. Una figura al final, envuelta en mantas oscuras. No se movía. No comía. Observaba. Una mujer servía pan en platos de piedra. El pan parecía palpitante. Un niño lo cortó con los dedos, y el pan sangró. Esteban quiso gritar. Nadie reaccionó. Solo lo miraron, y dejaron un asiento vacío. Justo en el centro. «Siéntese, padre», dijo alguien, sin rostro claro. «Hoy, usted parte el pan». Esteban se negó. Salió corriendo. Pero al hacerlo, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Las piedras del camino se abrían levemente, como bocas secas. Esa noche, en la casa parroquial, encontró un regalo envuelto sobre su cama. Al abrirlo, era una túnica negra. Bordada con un símbolo, un cáliz abierto hacia abajo, y 13 puntos a su alrededor. Fue entonces cuando comprendió. El ritual no era una parodia de la última cena. Era su reflejo oscuro. Un acto de memoria para el que no fue incluido, pero que estuvo ahí. Aquel que partió pan sin fe, y por ello, quedó hambriento por siempre.
Y el pan no consagrado era su vínculo con el mundo, su forma de manifestarse, su carne viva. Al amanecer, el padre Esteban decidió huir, escapar del pueblo, denunciar lo que había visto. Pero el camino estaba cubierto por niebla sólida, como si el mundo hubiera sido sellado. Y al volver a la iglesia, ya no encontró la mesa. Ahora era una cripta. Y en ella, lo esperaban todos, vestidos de negro, con pan en las manos, y 13 sillas. Una vacía, la suya. No se hace esto en memoria de él. Se hace para que él olvide. El padre Esteban se sentó. No porque quisiera, sino porque ya no podía hacer otra cosa. Sus piernas cedieron. Sus manos se posaron sobre la mesa de piedra como si siempre hubieran pertenecido allí. Frente a él, un trozo de pan oscuro, caliente, vibrante. A su alrededor, los 12 comensales lo miraban en silencio. Ojos abiertos, pupilas dilatadas, rostros que no eran ya los de los pobladores que conocía. Eran otros, más antiguos, más hambrientos. Y al final de la mesa, la figura velada levantó la mano. El silencio fue total. Padre, dijo una voz grave, profunda, pero no humana, usted ha sido llamado. Yo no vine por mi voluntad, balbuceó Esteban. Ninguno de nosotros lo hizo. Pero el hambre no pide permiso. La figura se levantó. Era alta, demasiado para ser humana. Y al quitarse la tela que la cubría, lo que reveló no fue un rostro, sino una máscara hecha de pan seco, horneado con cenizas, rota en la boca por dentro, como si desde ella saliera un lamento perpetuo. ¿Quién eres?, preguntó Esteban. El que comió sin ser invitado. Tú no estabas en la última cena. No, pero estaba bajo la mesa. Las velas se apagaron una a una. En la oscuridad, las manos se movían. El pan comenzó a ser cortado, masticado, compartido. Los comensales murmuraban, no es su cuerpo. No es su sangre. Es lo que queda cuando él se va. Esteban intentó resistirse, pero el pan frente a él latía con más fuerza. Olía a recuerdos, a infancia, a hambre, a culpa, a algo que él mismo había olvidado, o querido olvidar. Una voz en su mente, no suya, pero hablándole desde dentro, susurró, comerás. Porque también tú olvidaste. Porque también tú negaste. La figura al final de la mesa alzó un cáliz. No contenía vino. Estaba lleno de un líquido espeso, negro, con burbujas que parecían ojos. Este no es el cáliz de la salvación, dijo. Es el de la cancelación. El de los nombres borrados. El de las memorias malditas. El de Judas olvidado. Y al beberlo, cada comensal comenzó a cambiar. No morían, pero dejaban de ser. Esteban sintió que su piel se replegaba, que sus huesos se volvían livianos, como si fueran hechos de aire contenido. Su voz desapareció. Sus recuerdos también. Cada vez que alguien cortaba el pan, él perdía un nombre. De su madre. De su fe. De su Dios. Solo una cosa quedaba, la certeza de que aquella cena no era la primera. Ni sería la última. Porque en algún lugar,
Cada cierto tiempo, alguien se olvida de invitar al número 13. Y ese olvido, se paga. Cuando el rito terminó, solo quedaban platos vacíos, migas grises y una bruma espesa que cubría la iglesia como un sudario. El padre Esteban ya no estaba. Pero en su lugar, había otra figura con túnica negra, sentada al final de la mesa, esperando. Donde haya pan partido sin fe, allí estará él. Pasaron los años. El pueblo fue abandonado. Los registros sobre el padre Esteban desaparecieron del archivo del obispado. La iglesia fue clausurada oficialmente por riesgo estructural. Pero los vecinos cercanos sabían la verdad. No había terremoto. No hubo derrumbe. Solo niebla. Y pan que no se pudría. Un grupo de jóvenes exploradores urbanos decidió entrar un Jueves Santo. Querían grabar algo para sus redes. La iglesia maldita, decían en tono de broma, mientras cruzaban la verja oxidada. La puerta del templo estaba abierta. Dentro, polvo, silencio y una larga mesa de piedra con 13 sillas. 12 cubiertas por mantas oscuras. Una sola vacía. Y sobre esa, una hostia negra, recién horneada. Uno de los jóvenes se atrevió a tomarla. ¿Y si es parte del mito?, dijo entre risas. ¿Y si esto es el pan del comensal 13? Cómelo, gritó alguien. Hazlo viral. Lo mordió. El sabor fue antiguo. Y luego, todo se volvió silencio. En alguna parte, lejos, en otro pueblo olvidado, una iglesia encierra un eco leve. Un murmullo como de masticación. Un crujido de pan que no alimenta. Un aliento que no es de este mundo. Y en cada mesa donde alguien parte el pan sin pensar, en cada misa que olvida su significado, en cada traición que no se nombra, Él está presente. Porque el comensal número 13 no fue invitado esa noche. Pero desde entonces, ha venido a todas.